Imagina lo siguiente. Estás volando sobre Europa en 1944, nubes densas bajo ti, aviones enemigos por todas partes, fuego antiaéreo rugiendo desde el suelo. Tu avión recibe impacto tras impacto, ala perforada, fuselaje agujereado, motor escupiendo aceite, parte de los timones dañados. Pero aún así, de alguna forma, logras regresar a la base. Ese avión, ese monstruo de acero, ese pájaro resistente como ningún otro, era el P-47 Thunderbolt. Hoy descubrirás por qué, en la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos decían que parecía imposible de derribar. ¿Qué lo hacía especial? ¿Cómo pudo resistir lo que otros no? Y, al mismo tiempo, ¿cuáles eran sus puntos débiles? El P-47 no nació siendo ligero ni elegante. De hecho, fue pensado como una respuesta radical. Motores potentes, estructura robusta, capacidad para sobrevivir. Su diseñador principal, Alexander Kartveli, después de varios intentos, produjo el prototipo XP-47B, que incorporaba un motor radial Pratt & Whitney 00 Double WASP, uno de los más potentes de la época. ¿Por qué radial en lugar de refrigerado por líquido? Porque los motores radiales toleraban mejor los impactos y menos partes críticas expuestas. Si algo quedaba dañado, muchas veces el motor radial seguía funcionando. Esa decisión de diseño fue clave para la fama de indestructibilidad del Thunderbolt. El avión era grande, pesado. Tenía una envergadura generosa, alas largas, fuselaje voluminoso. Era un luchador de alta altura, pensado para escoltar bombarderos, alcanzar enemigos allá arriba, donde la delgada atmósfera y la velocidad importan mucho. Pero no solo su motor. La estructura metálica gruesa, blindaje alrededor del piloto, tanques de combustible autorreparables, self-seal, materiales que toleraban los tiros, todo contribuía a que los daños no fueran inmediatamente catastróficos. El P-47 no solo era rudo, también era poderoso. Estaba armado con 8 ametralladoras calibre 50, 4 por ala, capaces de soltar fuego increíble. Tenía velocidad notable, especialmente en picado. Cuando los aviones enemigos intentaban huir lanzándose hacia abajo, el Thunderbolt podía alcanzarlos. Esa ventaja le daba mucha ventaja en combates de alta velocidad. Boom and zoom, como dicen, entrar rápido, disparar, salir. En altura operaba muy bien, aunque en altitudes medias o bajas le costaba un poco más maniobrar frente a cazas más ligeros. Su aceleración no era la más rápida al comenzar desde cero, pero una vez a velocidad, el Jack, como muchos lo llamaban, la jarra, no decepcionaba. Aquí es donde sucede lo increíble. Un piloto llamado Justus de Foster, volando un P-47C, fue atacado por Focke-Wulf 190. Le dispararon con cañones de 20 milímetros. El avión entró en barrena, cayó más de 3.000 metros, pero Foster recuperó el control entre las nubes, logró volar y aterrizar en Inglaterra. Otro caso, el teniente Richard P. Sulzbach, bajo fuego antiaéreo mientras atacaba vehículos enemigos en Italia. Voló tan bajo que rozó árboles, ramas, cortezas se incrustaron en las alas y fuselaje. A pesar del daño, volvió a la base y aterrizó sano y salvo. Y Edema, primer teniente Edwin Elekin, fue alcanzado en la línea de aceite principal. El parabrisas se llenó de aceite, la visibilidad se perdió, pero el motor continuó funcionando hasta el aterrizaje. Estas historias no son leyendas aisladas. Hay muchas fotografías que muestran aviones con agujeros gigantes, fuselajes deformados, superficies de control dañadas, y aún así, esos P-47 regresaron. Si te está gustando este tipo de historias y quieres más contenido de aviones históricos con datos sorprendentes, suscríbete si te gusta el video. Aún hay mucho que descubrir sobre el Thunderbolt. En combate, el P-47 tuvo varios roles, lo que lo hizo aún más versátil. Escolta de bombarderos. Aunque su autonomía no era perfecta al inicio, con depósitos auxiliares y mejoras se extendió su alcance. Esto fue vital sobre Europa. Ataques al suelo, destrucción de vehículos, blindados, líneas de suministro enemigos, búnkers, bombas, cohetes, fuego de ametralladoras. Su robustez le permitía lanzarse bajo fuego antiaéreo y regresar a casa aunque estuviese muy dañado. Uno de los teatros donde el P-47 brilló con más intensidad fue la campaña de Normandía. En los días posteriores al desembarco del día D, las tropas aliadas necesitaban apoyo aéreo constante. El terreno francés estaba plagado de posiciones defensivas alemanas, artillería oculta en bosques, columnas de refuerzo moviéndose por caminos rurales. El Thunderbolt, con su capacidad para cargar bombas y cohetes, volaba bajo y atacaba con precisión.
Muchos lo llamaban el amigo del soldado de infantería. No era raro ver a escuadrones de P-47 hacer varias salidas al día, rompiendo líneas enemigas, destruyendo trenes de suministros y desorganizando la defensa alemana desde el aire. En Italia también dejó huella. Durante la campaña del norte de África y posterior entrada por Sicilia y la península, el P-47 actuó como martillo implacable contra objetivos terrestres. Lo interesante aquí es que no solo se enfrentaba a fuerzas terrestres, sino que también debía lidiar con condiciones geográficas difíciles, montañas, terreno irregular, pistas improvisadas. En el Pacífico, aunque no tan usado como en Europa, también tuvo su papel. En Birmania, los P-47 fueron empleados por las fuerzas aéreas aliadas para apoyar a tropas en junglas densas y ataques contra columnas japonesas. La resistencia del avión le permitía aterrizar en pistas de tierra cortas, muchas veces llenas de barro o en condiciones climáticas extremas. ¿Y cómo se comparaba el P-47 contra otros aviones de la época? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Contra el famoso Messerschmitt Bf-109, el P-47 era más grande, menos ágil a baja altura, pero podía absorber mucho más daño. El Bf-109 era como un cuchillo rápido, el P-47 como un martillo blindado. Si el piloto del Thunderbolt usaba tácticas adecuadas de altitud y velocidad, podía dominar el combate. Frente al Focke-Wulf FW-190, la historia era parecida. Aunque el FW-190 era un oponente formidable, especialmente en maniobrabilidad, el P-47 solía tener la ventaja en resistencia y potencia de fuego. Un golpe directo de las 8 ametralladoras del Thunderbolt podía destrozar al enemigo. En comparación con el P-51 Mustang, su sucesor más famoso, el Thunderbolt era más lento y con menos alcance, pero mucho más resistente. Mientras el Mustang era más elegante y ágil, el P-47 era el tanque del cielo. Muchos pilotos adoraban el P-47, no por su belleza ni su elegancia, sino por una razón fundamental: los mantenía vivos. Uno de ellos, el as Francis Gaby Gabreski, logró 28 derribos con el Thunderbolt. Decía que el avión podía recibir una paliza infernal y aún así regresar. Él mismo sobrevivió múltiples encuentros gracias a la dureza del avión. Gabreski no solo era hábil, sino que confiaba en que su P-47 podía soportar cualquier cosa que los alemanes le lanzaran. Otro piloto, Robert S. Johnson, fue atacado por 4 FW-190. Su avión recibió 21 impactos directos. Voló por más de 15 minutos con el fuselaje completamente destrozado, sin frenos hidráulicos, sin radio, sin armamento funcional. Aún así, logró aterrizar en su base en Inglaterra. Estas anécdotas reales reflejan lo que muchos mecánicos y comandantes decían en las bases. Si veías regresar un P-47 agujereado, lo remendabas y al día siguiente estaba volando de nuevo. Al final de la guerra, más de 15.000 unidades del P-47 habían sido construidas. Fue una de las aeronaves más producidas de la historia. Sin embargo, con la llegada de los jets y la evolución tecnológica, el Thunderbolt fue gradualmente retirado de primera línea. Aún así, su legado perdura. Algunos P-47 todavía vuelan en espectáculos aéreos, restaurados por entusiastas y museos. Cuando despegan, su rugido profundo y su silueta inconfundible evocan una era donde la fuerza bruta y la ingeniería sólida marcaban la diferencia. El Thunderbolt fue, sin duda, un monstruo de acero, indestructible para algunos, inigualable para otros, y para muchos pilotos, fue la razón por la que vivieron para contar su historia. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que un avión tan aparentemente tosco podía ser tan temido y respetado? Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más secretos de la aviación histórica, *** suscríbete si te gustó el video ***. Aquí hablamos de los titanes del aire, de los ases del pasado, y este, sin duda, fue uno de los más grandes. El corazón del P-47 era su motor radial Pratt & Whitney R2800. Este monstruo de 18 cilindros podía generar más de 2,000 caballos de fuerza. Pero lo que realmente lo hacía destacar era su sistema de sobrealimentación por turbocompresor, montado en la parte trasera del fuselaje. El aire entraba por tomas laterales, pasaba por un complejo sistema de tubos y era comprimido antes de llegar al motor. Esto le permitía mantener la potencia incluso a altitudes elevadas. Muchos pilotos sabían que si mantenían su altitud, eran casi intocables. Además, el tren de aterrizaje del P-47 era amplio y resistente, ideal para aterrizajes forzosos. Las alas, en lugar de ser delgadas y afiladas como las del Spitfire, eran gruesas y robustas.
Podían cargar bombas, cohetes, tanques externos, lo que hiciera falta. Y no olvidemos su cabina. Aunque no tan avanzada como las de hoy, ofrecía buena visibilidad y tenía blindaje adicional alrededor del asiento del piloto. En un mundo donde un solo disparo podía significar el final, esta protección marcaba una gran diferencia. No solo fue un avión resistente temido, el P-47 ayudó a moldear la guerra misma. En la campaña europea, redujo drásticamente la efectividad de las columnas blindadas alemanas. En Normandía, en los meses posteriores al desembarco, los Thunderbolt destruían diariamente decenas de objetivos enemigos. En el aire, su presencia era intimidante. Las formaciones de bombarderos, al ser escoltadas por P-47, sufrían menos bajas. Y cuando el P-51 Mustang no estaba disponible, el Thunderbolt tomaba el relevo sin vacilar. También contribuyó al dominio psicológico. Las tropas enemigas sabían que si escuchaban el sonido del P-47 sobre sus cabezas, los siguientes serían ráfagas, explosiones y devastación. No era solo su potencia de fuego, sino su reputación lo que paralizaba. Como todo avión exitoso, el P-47 tuvo muchas variantes. Desde el primer modelo P-47B hasta el robusto y perfeccionado P-47D, el más producido, cada versión introdujo mejoras, más blindaje, mayor carga útil, mejor visibilidad para el piloto. El P-47M fue una versión optimizada para mayor velocidad, creada especialmente para interceptar las bombas volantes V1, mientras que el P-47N fue diseñado con alas más largas y mayor capacidad de combustible, pensado para las largas distancias del Pacífico. Este desarrollo constante permitió al avión adaptarse a distintos teatros de guerra, desde Europa Occidental hasta el Lejano Oriente. Después de la guerra, muchas naciones recibieron P-47 como parte de los programas de ayuda militar. Brasil lo utilizó durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, donde los pilotos brasileños volaron misiones de ataque a tierra. También fue empleado por México, Irán, Turquía y otros países durante los años 40 y 50. En América Latina, varias naciones lo usaron como avión de entrenamiento o para patrullas. Aunque su tiempo operativo fue limitado, la robustez del diseño permitió que estos aviones siguieran funcionando durante décadas en climas adversos y con mantenimientos mínimos. Incluso en estas fuerzas aéreas menos conocidas, el Thunderbolt dejó una impresión duradera. ¿Qué aprendió la ingeniería moderna del P-47? Muchas cosas. Primero, que la durabilidad no es un lujo, sino una necesidad. En conflictos reales, la capacidad de un avión de recibir daño y seguir volando puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Segundo, la importancia de combinar velocidad, potencia y capacidad de carga. El Thunderbolt fue uno de los primeros en demostrar que un avión de combate también podía ser una plataforma de ataque efectiva. Tercero, que el diseño puede evolucionar sin perder su esencia. De su prototipo al P-47N, hubo mejoras sin abandonar la filosofía original. Proteger al piloto, golpear con fuerza y sobrevivir. El P-47 Thunderbolt fue mucho más que un avión de combate. Fue un símbolo de resistencia, un coloso de metal que surcaba los cielos desafiando la lógica. Los que lo volaron sabían que no estaban en una simple máquina. Estaban en una fortaleza voladora, en un instrumento de guerra que salvaba vidas con su mera presencia. Hoy, en museos y espectáculos aéreos, cuando uno ve despegar un P-47, el estruendo del motor y su imponente figura despiertan algo en el alma. Un eco del pasado, una reverencia silenciosa a los que lo volaron, lo combatieron, lo repararon y lo hicieron leyenda. Aunque hoy en día el P-51 Mustang suele llevarse la fama en películas y videojuegos, el P-47 Thunderbolt ha dejado su marca. En películas como Memphis Belle o documentales históricos de la Segunda Guerra Mundial, suele aparecer en segundo plano. Pero para los entendidos, cada escena en la que aparece impone respeto. En videojuegos de simulación como Ildos Sturmovik o War Thunder, el P-47 es conocido por su capacidad de absorción de daño y su potencia en ataques a tierra. Los jugadores saben que si van a entrar en una zona peligrosa, volar un Thunderbolt puede marcar la diferencia entre completar la misión o ser derribado en segundos. Incluso en modelismo y coleccionismo, su figura es apreciada por el tamaño, la forma robusta y las múltiples decoraciones personalizadas que lucían en la guerra, tiburones pintados en la nariz, damas pin-up, frases provocativas. Cada avión parecía tener una personalidad propia. Una parte poco conocida de la historia del Thunderbolt es su conexión con América Latina, más allá de la fuerza expedicionaria brasileña. Por ejemplo,
Durante la Segunda Guerra Mundial, varios pilotos latinoamericanos entrenaron en bases de Estados Unidos y algunos incluso participaron como voluntarios en escuadrones aliados. Un caso fascinante es el de los pilotos del Escuadrón 201 mexicano, que si bien volaron P-47 solo en entrenamiento, aprendieron sus capacidades a fondo antes de ser trasladados a aviones como el P-51. La experiencia con el Thunderbolt dejó una impresión profunda en muchos de estos aviadores, quienes luego llevaron ese conocimiento a sus países de origen. Además, los programas de ayuda militar posteriores permitieron a varias naciones latinoamericanas adquirir P-47, lo que generó una pequeña comunidad de técnicos y pilotos expertos en su operación, algunos de los cuales aún conservan piezas y recuerdos en museos y colecciones privadas. Para entender realmente el impacto del P-47, debemos compararlo con sus contemporáneos de otras fuerzas aéreas. Por ejemplo, el Supermarine Spitfire británico era más ligero y maniobrable, excelente en combates cerrados, pero mucho más frágil. Un Spitfire dañado muchas veces no regresaba a casa. En cambio, el P-47 podía estar lleno de agujeros y aún aterrizar. El Yak-3 soviético, también ágil y rápido, carecía de la autonomía y la capacidad de carga del Thunderbolt. Aunque eficaz en el frente oriental, su rol era limitado. El Zero japonés era una amenaza seria por su maniobrabilidad, pero su estructura ligera lo hacía vulnerable frente a la potencia de fuego del P-47. Un solo impacto bastaba para incendiarlo. El F-4 Corsair estadounidense tenía características similares, motor potente, buena resistencia, pero el P-47 fue más producido y usado en más roles distintos. Los pilotos no eran los únicos que admiraban al Thunderbolt. Los mecánicos también lo valoraban profundamente. La facilidad con la que se podía acceder a componentes internos, la resistencia de las piezas y la durabilidad general hacían que fuera un avión relativamente agradecido de mantener. En zonas de combate como Italia o Francia, los equipos de tierra llegaban a reparar en un solo día lo que en otros aviones hubiese significado perder la aeronave. Las piezas eran pesadas, sí, pero fáciles de intercambiar, y su estructura simple pero sólida evitaba fallas complejas. Muchos de estos técnicos dijeron después de la guerra que preferían trabajar con P-47 antes que con cualquier otro caza. Sabían que su trabajo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un piloto, y el Thunderbolt les daba margen para errores o para aguantar el desgaste extremo. Entre los miles de misiones voladas por P-47, algunas historias quedaron en el olvido. Una de ellas es la del teniente Harold R. Houseman, quien en una misión sobre Alemania vio cómo su compañero era atacado por dos cazas enemigos. Sin dudarlo, viró su Thunderbolt, se colocó entre ellos y abrió fuego. Derribó uno, dañó al otro, pero su avión quedó muy dañado. Con el tren de aterrizaje bloqueado y el sistema hidráulico destruido, Houseman logró hacer un aterrizaje forzoso en una pista temporal aliada. Fue condecorado, pero su historia casi no se cuenta hoy. Otro caso. La piloto auxiliar Mary Richardson, una de las pocas mujeres que voló P-47 en vuelos de prueba y traslado. Aunque no participó en combate, contribuyó a entrenar a muchos jóvenes pilotos, probando los aviones tras ser reparados. Su experiencia con el Thunderbolt fue clave para detectar errores antes de que fuera demasiado tarde. Así que la próxima vez que pienses en aviones legendarios de la Segunda Guerra Mundial, no olvides al Thunderbolt. Puede que no haya tenido líneas finas ni un nombre romántico, pero fue el escudo de muchos, el puño de otros y la esperanza para quienes estaban en el suelo esperando apoyo aéreo. Este fue el P-47, el monstruo de acero que parecía imposible de derribar. Con la llegada de la era de los reactores, aviones como el P-80 Shooting Star y el F-86 Sabre comenzaron a dominar los cielos. El P-47, aunque confiable, ya no podía competir con la velocidad y la agilidad de estas nuevas máquinas. Así, lentamente, fue retirado de las principales fuerzas aéreas del mundo. Muchos fueron almacenados, otros vendidos a países más pequeños y algunos, tristemente, desmantelados. Pero un puñado sobrevivió, resguardado por entusiastas y organizaciones que comprendieron su valor histórico. En museos como el Smithsonian Air and Space en Washington, D.C., o el Imperial War Museum en Duxford, Inglaterra, se pueden ver Thunderbolts restaurados en todo su esplendor. Volar uno hoy no solo es una hazaña técnica, sino una declaración de amor a una era donde la ingeniería, la valentía y la necesidad de sobrevivir lo eran todo. Para muchos jóvenes interesados en la aviación, descubrir el P-47 es una revelación. Acostumbrados a ver jets modernos con diseños furtivos y tecnología digital, encontrarse con una máquina robusta, con cables, pernos, acero y ruido crudo, despierta algo más visceral. Escuelas de aviación,
Historiadores y recreadores han utilizado al Thunderbolt como herramienta educativa para enseñar no solo sobre aviación, sino sobre resiliencia, innovación y sacrificio. Saber que tantos pilotos confiaban su vida diaria a estas aeronaves genera respeto, admiración y curiosidad. Y lo más importante, inspira. Inspira a nuevos pilotos, ingenieros, diseñadores, porque demuestra que incluso en tiempos oscuros, la humanidad puede crear maravillas que protejan y salven vidas. A veces los datos ayudan a entender la magnitud del impacto. Más de 15,600 unidades construidas. Participación en más de 500,000 misiones. Más de 7,000 vehículos enemigos destruidos. Cientos de locomotoras, puentes y búnkers eliminados. Cientos de pilotos que volvieron a casa gracias a su resistencia. Pero quizás el número más importante es miles de vidas salvadas. Porque si bien era un arma, también era un escudo. Para cada soldado en tierra que vio llegar un Thunderbolt, era la diferencia entre vivir o morir. El P-47 Thunderbolt no fue solo una máquina de guerra. Fue un compañero. Fue la voz del trueno que llegaba desde el cielo, el rugido que decía, no están solos. Fue acero, pólvora, humo, pero también fue esperanza. En un mundo donde todo parecía caerse a pedazos, este monstruo volador demostró que la ingeniería y la voluntad humana pueden construir algo extraordinario. Algo que no solo cumple su función, sino que sobrevive, regresa, protege y deja huella. Y ahora que conoces su historia completa, te invitamos a mantener viva esta memoria. Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en este vuelo por la historia de los haces del pasado.